Bien, entonces vamos a iniciar con lo que viene a ser el tema de conocimientos fundamentales de computación. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿qué vienen, ¿qué viene a ser las TIC? A ver, ¿qué son las TIC? Alexander. Sí, ingeniero, ¿se me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Ya, bueno, las TIC son, bueno, las tecnologías de la información y comunicación, que básicamente van a ser el conjunto de recursos, herramientas, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que van a permitir la compilación y procesamiento y almacenamiento de transmisión de información, ¿no? Como son, como voz, datos, texto, videos, imágenes. Ya, muy bien. Muy bien, a ver, ¿quién más? Raquel. Sí, ingeniero, también son consideradas como aquellos productos que son innovadores, donde la ciencia y la ingeniería trabajan en conjunto para poder desarrollar aparatos innovadores y sistemas que puedan resolver problemas, ¿no? Ya, muy bien. A ver, ¿alguien más? Una, dos. A ver, Diego. A ver, Diego Villafuerte. A ver, Diego. Profe, las TICs automatizan lo que antes eran los trabajos manuales, ahora se pueden hacer totalmente virtuales. Ujú, muy bien. Excelente. Ya, muy bien, jóvenes. Efectivamente, ¿no? Las TIC, ojo, primero que nada viene de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Y un aspecto importante es, que van a mencionar, sobre la automatización de los diferentes procesos que nosotros realizamos, ¿sí? Y aquí una observación. Lo que es propiamente eh, la información y comunicación, primero que nada, utilizando las TIC, lo que nos ha permitido ha sido poder transferir estos dos aspectos, es decir, la información, la comunicación, poder transferirlo, ¿sí? Utilizando precisamente estas herramientas, ¿ya? Utilizando precisamente estas herramientas. Sin embargo, hay que considerar lo siguiente. Este intercambio de información y comunicación no es solamente de ahora, no es solamente de hace 10 años o 20 años. ¿Desde cuándo creen que ustedes, ¿no? Ustedes, desde cuándo creen que haya existido este intercambio de información y comunicación? A ver, Diego. La mayoría de herramientas y tácticas salieron de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Ya, ya, muy bien. Pero ¿desde cuándo existe este intercambio de información? No es desde la Segunda Guerra Mundial, es mucho más antes. A ver, En las cavernas, profesor. ¿cuándo? A ver, ¿quién participó? Perdón, a ver, Vladimir creo, a ver, De las cavernas, profesor. de las cavernas.
Ya, a ver, ¿qué dicen los demás? Vean, efectivamente, este intercambio de información y comunicación es desde la aparición del hombre, ¿sí? Desde la primera forma de cómo el hombre, ¿no?, ha intentado comunicarse con otros seres, ¿no? Y es más, por ejemplo, ¿no?, en Egipto, ¿no?, en una de las pirámides donde estaba uno de los faraones, no recuerdo quién ahorita, se encontraron, por ejemplo, lo que son lo que es la hoja de coca, ¿no? Por ejemplo, como sabemos, pues la hoja de coca es neto de nuestra región, ¿no? Entonces, ese hecho, por ejemplo, hace de que nosotros ya pensemos de que este intercambio de información, ¿no?, haya existido desde hace miles de años, ¿no? Entonces, hablar de la comunicación, o perdón, hablar de lo que es las tecnologías de información y comunicación, lo único que ha variado durante todos estos años, durante todos estos siglos, ha sido la forma de cómo nosotros hemos empezado a establecer este tipo de intercambio, ¿no? Por ejemplo, ahora es más sencillo enviar un mensaje a una persona que está al otro extremo, al otro lado del mundo, ¿no es cierto? ¿Quién no tiene en todo el mundo al menos más del 90%, ¿no?, 80-90% de personas que, por ejemplo, ¿no?, tienen el WhatsApp o cualquier otra herramienta el cual permita un- una comunicación más directa. Antes no era así. Los correos electrónicos, ¿no? Antes de enviar un correo electrónico, pues antes se tenía que escribir, se depositaban en los correos, ¿cierto? En los correos físicos, y podía demorar una semana, un mes, un año, dependiendo del lugar. Ahora no, no las postales, ¿no es cierto? Entonces, lo único que ha variado durante todos estos siglos, como les vuelvo a repetir, ha sido la forma, ¿no?, la forma de cómo nosotros vamos a intercambiar esa información. Ahora, cuando hablamos de las tecnologías de información y comunicación, como bien lo mencionó Diego, creo, ¿sí? Ojo, es, vean, hay un punto en el cual estas tecnologías, ¿no?, ha tenido su punto de evolución, ¿ya? En su punto de evolución ha hecho eh, de que se expanda, ¿no?, estas tecnologías, el uso de estas tecnologías sea o empiece a ser reconocido ya a nivel mundial, ¿no? De que la gente, de que estas grandes empresas, estas grandes mentes, ¿no?, hayan podido evolucionar estas tecnologías de información y comunicación, ¿no? Las tecnologías. ¿Cuándo creen ustedes que, o cuándo consideran ustedes que haya sido este punto alto en la evolución de las tecnologías de información y comunicación? Por ahí lo mencionaron. A ver, Diego. Profe, yo le iba a decir, cuando hubo la pandemia, como que se homogenizó lo que es la tecnología a nivel mundial. Mm, claro, o sea, el uso ahí, por ejemplo, en lo que es la pandemia, Se ojo, volvió hasta obligatorio. claro, o sea, de alguna manera ha hecho de que las personas, ¿no?, Eh,
utilicen herramientas que tal vez en algún momento no lo consideraban de gran importancia. Pero eso no quita el hecho de que nadie hasta esa fecha no haya utilizado estas tecnologías, ¿no? Sí, Diego, Vladimir. A ver, Vladimir, te Ojo, escuchamos. yo creo que, digamos, el internet salió casi en el 2000, algo así. Quizás antes, quizás unos años antes, y desde ese aspecto yo creo que es donde ha ido evolucionando más, ¿no? La, la comunicación global, por así decirlo, ¿no? Ya, a ver, ¿alguien más? Alexander. Sí, doctor. Eh, yo creo que la evolución de los TIC básicamente se ha dado con lo que es la globalización y por ahí la evolución, ¿no? De la era digital a inicios o antes de los años 2000. Han aparecido básicamente las primeras computadoras, los celulares y así para facilitar la comunicación entre las personas, ¿no? Y lo que dice mi compañero, la aparición también del Internet. Ya, muy bien, ¿alguien más? Sí, docente en persona. A ver, Así como están hablando de la evolución docente, años tras años el sistema de internet y las redes sociales han estado mejorando, ¿no? Como por ejemplo, antiguamente creo que existía todavía el hi-fi no sé, que no tenía mucho conocimiento de ese aspecto, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, el Facebook, WhatsApp, el Twitter, varios redes sociales que han mejorado, ¿no? Para que se pueda comunicar las personas. ya, Ese sería mi parecer. ya, muy bien. Por ahí lo mencionaron y se olvidaron. A ver, yo sé que muchos conocen a este personaje. Es más, lo han visto en algunas películas. A ver, ¿dónde estás? Ya. Un momento, por favor. A ver, ya, ahora sí. A ver, ¿quién conoce a este personaje? A ver, si lo conocen, estoy seguro. A ver, ¿alguien? A ver, ¿quién lo conoce? Sí, docente, es Alan Turing. Ujú, muy bien. A ver, por ejemplo, eh, a ver, oye, ¿dónde está? Ya lo perdí. Ah, ya. A ver, ¿quién es este personaje? A ver, por ahí creo, Diego, a ver. ¿Qué hizo este personaje? A ver, Eh, docente, por a lo ver. que sé, creo que sentó las bases de la inteligencia artificial. Bueno, es considerado el padre de la informática, ¿no? Eh, lo, no tanto la inteligencia artificial, ¿ya? Pero sí, vean,
este personaje ha hecho de que lo que es ahora, todo lo que conocemos ahora de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Toda esa evolución es precisamente a este personaje, ¿ya? Eh, ojo, como todo, como todo proceso nuevo, siempre hay algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial, que ahora está de moda, y ojo, la inteligencia artificial no es de este año, no es del año pasado, ni de hace 5 años. Ojo, la inteligencia artificial es de hace 10, 20 años. Simplemente lo que está pasando ahora es de que haya llegado, digamos, a un punto alto, ¿no? El cual pues ya eh, se esté haciendo más conocido, así como por ejemplo la realidad virtual o la realidad en 3D. Por ejemplo, cuando se ha hecho conocido o cuando ha empezado un poco más a salir a flote este tipo de tecnología, o sea, cuando se ha hecho más conocido, cuando empezaron pues a aparecer lo que es Pokémon Go, ¿no es cierto? Ahí la gente un poco que ya empezó a conocer este tema. Entonces, ¿qué sucede acá? Primero, este personaje, como les decía, es el padre de la informática, Alan Turing. Y gracias a este personaje es de que, primero que nada, se logró ganar la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Por eso alguien lo mencionó, creo que fue, no, bueno, no sé quién fue, la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial ha permitido precisamente la evolución de lo que ahora conocemos como las tecnologías de información y comunicación. Sabemos, por ejemplo, esto por historia, que, por ejemplo, ¿no? Alemania, Italia y Japón, ¿no? Ya tenían para ganar esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya tenían para ganar. Entonces, ¿qué sucede acá? Eh, Esta persona, bueno, los alemanes, ¿no? Tenían una máquina, Enigma, el cual enviaba pues coordenadas, enviaba información importante, ¿no? Para los diferentes ataques, ¿no? Que se iban a dar contra los aliados. Durante años pues estuvieron enviando este tipo de mensajes codificados, ¿ya? Codificados. Entonces, a raíz de esto es de que los aliados pues empezaron a tener cierta desventaja. Posteriormente aparece este personaje y el propósito de este personaje era pues descifrar esta codificación, ¿no? Descifrar esta codificación. Entonces, es ahí donde este personaje inventa una máquina para poder descifrar el mensaje de los alemanes, ¿no? Lo cual le toma creo algo de 2 años, no me equivoco, el cual, bueno, lógicamente lo logra a raíz de su grupo de trabajo también, ¿no? Y empiezan a descifrar los mensajes de los alemanes. Entonces, ya conociendo estos mensajes de los alemanes, de los japoneses, de los italianos, es de que los aliados empiezan a tomar cierta ventaja, ¿no? En la guerra. Y es ahí precisamente donde se gana pues la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, precisamente este punto de la historia hace que
la evolución de las tecnologías de información y comunicación surjan. Y ojo, no solamente estamos hablando de este tipo de tecnologías, de las máquinas. Sabemos, se han inventado un montón de máquinas, un montón de tecnologías durante esa época con la finalidad de tener una gran ventaja en esta guerra. A raíz de eso también surge otra tecnología. A ver, no sé si son amantes de las películas antiguas. A ver, a ver. No sé si alguien conoce a esta actriz. O si alguien vio en algún momento la película Sansón y Dalila, que es una de las más conocidas. Ya, no son amantes de las películas antiguas. Muy bien. Sí, Heidi Diego. Lamar se llama, profe, la actriz. Heidi Lamar, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién es esta persona? A ver, Diego. A ver si tienes, a ver, información Profe, de si no ella. me equivoco, estaba, actuaba en la película de Sansón, algo así. ¿Mm? Ya, muy bien. Bien, efectivamente, ¿no? Es una actriz, ¿no? Ha sido una actriz, ya falleció. Sin embargo, muy aparte de ser actriz, eh, como les digo, en la Segunda Guerra Mundial ha surgido muchas tecnologías. Y otra tecnología que surgió precisamente en la Segunda Guerra Mundial es precisamente de esta persona, de este personaje, que viene a ser lo que ahora conocemos como el Wi-Fi. ¿Sí? Sí, esta persona implementa este tipo de tecnología, ¿no? Precisamente para poder establecer este intercambio de información entre los aliados, ¿no? Entonces, con estos dos ejemplos, que ojo, hay muchos otros, ¿no? Pero creo que con estos dos ejemplos ya nos podemos dar cuenta de cómo ha habido un auge en estas tecnologías y cómo hasta la fecha nosotros lo seguimos utilizando. Las máquinas, los dispositivos, los teléfonos inteligentes, las redes, las señales, ¿no? En este caso aprovechando las señales Wi-Fi, que ojo, las señales Wi-Fi están al aire y esta persona ha permitido recepcionar, ¿no? O captar estas señales y que a través de estas señales puede existir este intercambio de información, ¿no? Entonces, como les decía, lo único que ha cambiado durante todos estos años ha sido la forma, ¿no? La forma de cómo nosotros vamos a seguir intercambiando esta información, ¿no? Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, siendo el auge de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que
este intercambio de información y comunicación pues es mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mencionaban, a ver, por ejemplo, ¿no? Antes, para cuando tenías algún pariente no fuera del país, no sé, por ejemplo, Bolivia, Argentina, cualquier otro país, eh, existían pues las llamadas internacionales, ¿no? Bueno, existen todavía las llamadas internacionales, ¿no? Sin embargo, ya ahora lo aplicamos en base a otro tipo de tecnología, ¿no? Pero antes, por ejemplo, del WhatsApp, del Facebook, que nos permite hacer este tipo de intercambio de comunicación, ¿no? Antes, por ejemplo, vendían las tarjetitas 147, no sé si alguien haya utilizado, conocido estas tarjetas, ¿no? Estas tarjetas, ¿no? Dependiendo del costo, 10 soles, 20 soles, 50 soles, dependiendo, ¿no? Te permitía hacer llamadas internacionales y hacer llamadas internacionales hace un par de años costaba un ojo de la cara, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, este tipo de intercambio de información, estas llamadas, en otras palabras, también ha ido evolucionando. Ahí mencionaban, por ejemplo, una de las primeras redes sociales que salió, ¿no? Que fue este Hi-Fi. Bueno, que todavía creo sigue ahí en uso, ¿no? Pero no es tan conocido. Y hoy no es tan usado como el Facebook, por ejemplo, ¿no? Entonces, Hi-Fi empezó a ser la primera red social, ¿sí? ¿No? Que apareció. Posteriormente, salió Facebook, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han visto la película eh, de ese personaje de Facebook, el señor, ¿cómo se llama? Mark, ¿cómo se llama? Mark Mark Zuckerberg. Zuckerberg, ¿no es cierto? Por ejemplo, parte de su historia, ¿no? Que se muestra es de que todo empezó pues dentro bueno, de la universidad donde estudiaba, ¿no? Hizo un programa en el cual permitía pues em, dar a votación, ¿no? Entre dos personas, ¿no? Por ahí que empieza ahí el juego, ¿no? Entonces, posteriormente, a raíz de esto, ¿no? Surge la idea del por qué no crear una aplicación, ¿no? Bueno, un sitio web el cual permita pues que las personas puedan conocerse e intercambiar información no solamente en un sector sino a nivel mundial, ¿no? Entonces ahí empieza a surgir lo que es Facebook, ¿cierto? Entonces vean que todo poco a poco, ¿no? Con el paso del tiempo, estas tecnologías han ido evolucionando. El intercambio de información, el envío de los correos, ¿no? Entonces, ahora pues nosotros seguimos utilizando estas herramientas, que ojo, no es de hace 5 o 10 años, ¿ya? Y las vamos a seguir utilizando. Y lo único que va a variar, lo único que va a cambiar va a ser la forma de cómo lo vamos a utilizar. Porque este intercambio de información y comunicación, como les repito, existió hace miles y millones de años y va a seguir existiendo. Lo único que cambia es la forma de cómo nosotros vamos a intercambiar esta información. ¿Ya? Muy bien. Ahora, veamos, ¿no? Incluso los dispositivos que utilizamos actualmente han ido evolucionando, desde los teléfonos, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé si alguien eh, llegó
a conocer pues los teléfonos antiguos, ¿no? Los teléfonos inalámbricos antiguos. A ver, no, este no es. Uy. Los famosos teléfonos ladrillos. ¿No? A ver, acá por ejemplo hay un. A ver, ¿quién participaba? Es que parecen bloqueta, profesor, ladrillos. Claro, los teléfonos ladrillos, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde están? Ah, aquí está. A ver, acá un pequeño ejemplo, a ver. Ahí está. ¿No? Vean, ¿no? Ahí está, ¿no? Los teléfonos antiguos, ¿no? Estos eran los teléfonos ladrillo, ¿no? Usaban más era el peso de este teléfono que otra cosa, ¿no? Pero ya permitía una comunicación inalámbrica, ¿no? Posteriormente, bueno, aparecieron los Nokia, Sony Ericsson, ya están fuera del mercado, ¿no? Ahora es Samsung, Apple, los BlackBerry, que entró con una muy buena tecnología en su época, ¿no? Pero que posteriormente desapareció. Ahora es Sony, Samsung, Apple, ¿no? Ahí está. Entonces vean cómo ha ido evolucionando toda esta tecnología, los equipos telefónicos, ¿no? Equipos inalámbricos, ¿no? Por ejemplo, cuando surgió, ahora por ejemplo todos sabemos, cuando nos llaman, no sabemos quién nos llama, podemos registrar el nombre y todo ello, ¿no es cierto? Antes no, ni aparecía el número, ¿no? De esos teléfonos de aquí, ni aparecía el número, ni sabíamos quién nos llamaba, ¿no? Ahora sí, ¿no? No tenía ni para tomar foto, ni nada de eso, pero ahora sí, ¿no? Incluso hasta creo mejor que una cámara profesional, creo, ¿no? Ahí está. ¿Ah? Muy bien, entonces esa ha sido la evolución, por ejemplo, de lo que son los equipos telefónicos, ¿no? Y todo de esta misma manera ha ido evolucionando y va a seguir evolucionando. Por ejemplo, solamente para comparar, un teléfono inteligente, perdón, un equipo telefónico, como el que hemos visto, ¿para qué me sirve? Para hacer llamadas. Los teléfonos que tenemos actualmente, ¿qué hacemos? ¿Para qué lo utilizamos? Para comunicarnos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? A ver, porque el uso sigue siendo el mismo. La diferencia es de que ahora, pues, a ver, Diego, Quería que me repite la pregunta, porque no la había escuchado muy bien. no les decía, comparando con la imagen que les mostré, ¿no? Los equipos telefónicos, ¿no? De ese entonces, comparado con los equipos telefónicos que ahora tenemos, la funcionalidad básicamente sigue siendo la misma, que es el de poder comunicarnos. La diferencia es de que, si se han dado cuenta, ha ido evolucionando. Tiene más implementos, tiene mejor memoria, tiene más utilidades, pero la función principal, que es el de comunicarnos, sigue ahí. Entonces, como les repito, eso jamás va a cambiar. Toda tecnología que salga siempre va a tener la finalidad de poder establecer un intercambio de información, ¿ya? Que es precisamente a lo que se basan las tecnologías de información y comunicación, que son las TIC, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con los ordenadores, con las portátiles, con las laptops, ¿ya? La funcionalidad que vayamos a tener con estas va a ser la misma que hubo al inicio y que posteriormente, cada 5, 10, 20 años, va a seguir siendo la misma. Eso no va a cambiar. ¿Ya? Ahora,
Muy bien. Entonces, cuando hablamos de las TIC, ojo, no solamente estamos hablando de un aspecto físico, sino también de la funcionalidad que tienen estas tecnologías, ¿no? Entonces, primero, ¿qué, qué nos permite? Nos permite lo que es el almacenamiento, la administración, el procesamiento y la representación de la información. A esto se complementan muchos otros aspectos. Ojo, por ejemplo, para almacenar, para procesar de información, necesitamos de otros complementos, que vienen a ser, por ejemplo, uno de ellos, las famosas bases o base de datos. Una base de datos me permite almacenar información. Y del mismo modo como me permite almacenar, también yo puedo jalar estos datos y mostrarlos para el uso que corresponda, ¿no? Entonces aquí ya estaríamos entrando a dos aspectos importantes para el uso de estas tecnologías, que viene a ser el hardware y el software. Una base de datos, por ejemplo, ¿qué vendría a ser hardware o software? Software, teacher. Vendría a ser un software, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, acá ya estaríamos hablando de estos dos aspectos, ¿sí? Entonces, vean, a ver, ya, nos vean. Aquí vamos a hablar precisamente de lo que es de lo que es el hardware y de lo que es el software. Ambos aspectos son muy importantes, ¿sí? Pero veamos, primero, ¿qué nos permite el hardware? ¿Qué viene a ser el hardware? A ver, Alexander. Sí, ingeniero, en este caso, básicamente el hardware vendría a ser, es la parte física del computador que va a contener los componentes materiales tangibles de un computador o de un sistema informático, que van a incluir básicamente todas las partes mecánicas, eléctricas y electrónicas, en este caso Ujú, el computador. ujú, ya, muy bien. A ver, ¿alguien más? Sí, a ver, Luis. Buenos días, docente. Como dijo tu compañero, el hardware vendría a ser la parte física del dispositivo, casi como el monitor, el teclado, etcétera. Ujú, ya, muy bien. Efectivamente, ¿no? Cuando hablamos del hardware, precisamente hablamos de la parte física, ¿sí? De la parte física. Lógicamente, esta tecnología, como les repito, ha ido evolucionando con el paso del tiempo, pero la finalidad, la utilidad que le damos sigue siendo la misma, ¿no? Incluso hasta más, ¿no? Por ejemplo, lo que es el almacenamiento, ¿no? Ahora tenemos una mayor capacidad de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, a ver, solamente para comparar, a ver. No sé si alguien haya utilizado alguna vez este dispositivo de almacenamiento, el cual me almacenaba grandes cantidades de información.
¿Alguien alguna vez utilizó esta herramienta? Disquete, Los disquetes, ¿no es cierto? así es. Exacto, muy bien. Somos de la misma época. Ahí está. Vean, por ejemplo, ¿no? Estos disquetes que ahora lógicamente ya dudo mucho que lo encuentren. Y si encuentran estar ahí de reliquia, ¿no? Por ejemplo, eh, estos dispositivos de almacenamiento, porque son dispositivos de almacenamiento, el de mayor capacidad, el de mayor capacidad era de 4 megabytes, si más no me equivoco. 4 megas, ¿no? Entonces, ahora por ejemplo, todos tenemos USBs, tenemos discos externos y más aún tenemos lo que es, por ejemplo, el almacenamiento en la nube, ¿no? Y es más, actualmente, por ejemplo, 1 giga, 2 gigas ya no es suficiente, ¿no? Imagínense guardar información en estos dispositivos que a lo mucho tenía como mayor capacidad 4 megas, ¿no? Entonces, los dispositivos de ahora siguen teniendo la misma finalidad, que es el almacenamiento, y lo único, les vuelvo a repetir, que ha variado es del cómo o la forma de cómo vamos a almacenar esto, ¿no? Ahí está. Entonces, entonces, cuando hablamos de estas tecnologías de información y comunicación, ¿sí? Como les indico, ha ido evolucionando. Sin embargo, cuando nosotros adquirimos algún dispositivo, algún tipo de tecnología, debemos tener en cuenta algunos aspectos. Primero, no se trata de simplemente tener la última computadora, el último celular y cosas así, sino saber también para qué lo voy a comprar, para qué o qué uso, ¿no? ¿Qué uso le voy a dar? Entonces, por ejemplo, en lo que son los dispositivos, en lo que son, por ejemplo, los ordenadores de escritorio o las portátiles, ojo, estos tienen una finalidad. No es simplemente de que me guste el modelito, tiene más capacidad, no. Hay que considerar precisamente algunos aspectos, como por ejemplo el tamaño. Si yo lo voy a llevar o necesito una portátil, un ordenador, el cual lo tengo que transportar, lógicamente no voy a comprar una portátil o perdón, un ordenador de escritorio, ¿no? Primero que nada hacer una portátil, ¿no? De ahí la capacidad. Por ejemplo, ¿no? No voy a ver, por ejemplo, el uso que le dan, por ejemplo, en los supermarkets, ¿no? Estos de Astorio, ¿no? Todos sabemos que tienen su pantallita ahí, escanean el producto y me muestra el costo del producto, ¿no? La cantidad y todo ello, ¿cierto? Por ejemplo, para hacer ese tipo de proceso, mm, ese ordenador no necesita pues una gran capacidad de memoria RAM o de almacenamiento en disco. Entonces, ¿de qué me serviría, por ejemplo, comprar un ordenador de última generación,
para darle ese tipo de uso, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Bueno, no sé si tengan hermanos, hijos en casa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El trabajo que ustedes le dan a sus portátiles, a sus ordenadores, no va a ser el mismo, no va a ser el mismo que le va a dar, por ejemplo, un niño de colegio, ¿no? Por ejemplo, de quinto de primaria o de tercero de secundaria. El uso que le va a dar, lógicamente, va a ser totalmente diferente. Los niños de ahora, pues, se dedican más que todo a jugar, ¿no? Pero más que eso, darle un uso, por ejemplo, ¿no? Eh, los que desarrollan, por ejemplo, los videojuegos. Por ejemplo, estas personas que desarrollan videojuegos, las características, las capacidades que debe tener su ordenador no son las mismas, por ejemplo, que lo usar una persona, por ejemplo, no sé, que hace informes nada más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, sin desmerecer las carreras, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, el uso es que le vayamos a dar a los diferentes ordenadores es muy importante. Por ejemplo, si yo voy a crear juegos, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de los juegos de antes, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues los juegos son alta definición, tienen una gran eh, necesitan, ya, necesitan una gran capacidad de almacenamiento, ¿no? Por toda la codificación que tienen estos juegos, ¿no? Antes, por ejemplo, los juegos eran en 2D, ¿no? Era más sencillo, ahora ya no, es multidimensional prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, de nada me sirve, por ejemplo, si yo voy a desarrollar juegos en alta definición, de nada me serviría, por ejemplo, comprarme un ordenador o una portátil, por ejemplo, con Core i3 o Core i5, o que tenga una memoria RAM, o que tenga una RAM de 4 gigas, que es lo más básico, ¿no? Entonces, siempre es importante, ¿sí? Saber para qué lo voy a utilizar, quién o quiénes lo van a utilizar. Si quiero comprar un ordenador para mi trabajo y yo sé que este ordenador lo va a utilizar no solamente una persona, lo van a utilizar dos o tres o cuatro personas, ¿no? Lógicamente no voy a comprar pues un ordenador con altas, una gran gama de características, ¿no es cierto? Entonces siempre es importante determinar quién lo va a utilizar, cuál es el propósito y dónde, ¿ya? Siempre tomen esto en cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque de nada me sirve, ¿sí? Tener una super máquina si no lo voy a, como quien dice, no explotar. Es como, es como por ejemplo, no sé, a ver, mm, a ver, ¿quién es el mejor jugador del fútbol? ¿Quién es ahora el mejor jugador de fútbol? ¿Quién lo han considerado el mejor jugador? A ver, Ronaldinho, profe. Ronaldinho Gaucho. Ese pata es un capo. Ya. Sí, ok. Por ejemplo, ya, a ver, un ejemplo, ¿no? Es como, por ejemplo, decir, ¿no? Que, o sea, muy aparte del costo, ¿no? Porque así no alcanzaría el dinero, pero muy aparte del costo, ¿no? Es como decir, ¿no? Que traigamos a Ronaldinho, ¿no? Lo contratemos a Ronaldinho y que juegue, por ejemplo, en el fútbol peruano,
Entonces, y más aún en un equipo de segunda división, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Estaríamos sobrevalorando ese talento, por ejemplo. Y lo mismo va a suceder con las máquinas. De nada me sirve comprar un dispositivo, un ordenador con altas capacidades, con gran tecnología, si solamente voy a utilizar programas básicos. Estaríamos sobrevalorando el dispositivo. Entonces, siempre es importante tener eso en cuenta, ¿ya? Y lo mismo con los equipos telefónicos, ¿no? Lo mismo con los equipos telefónicos. Y siempre es importante saber para qué lo voy a utilizar. Es muy importante, ¿ya? De ahí tenemos, bueno, los diferentes tipos de ordenadores, tenemos los teléfonos inteligentes, tablets, los notebooks, laptop, los ordenadores de escritorio, los servidores y, bueno, la supercomputadora, ¿no? Que tienen una gran capacidad no solamente de almacenamiento, sino también una gran capacidad de procesamiento. El procesamiento en realidad en todo dispositivo es muy importante, muy importante, ¿ya? Los servidores, y a esto iba con el anterior punto que les mencionaba del almacenamiento, donde almacenamos toda esta información precisamente en los servidores. Tenemos una gran variedad de servidores. Uno de ellos viene a ser los servidores de base de datos. Por ejemplo, también tenemos los servidores web. Y estos servidores web necesitan una gran capacidad de almacenamiento. Si no tiene una gran capacidad de almacenamiento, no tiene ese soporte, va a suceder lo que sucedió pues con WhatsApp, con Facebook, que va a caer, ¿no? ¿Cuántas veces no han escuchado? No ha caído el sistema. No hay sistema. ¿Eso por qué? Porque fallan los servidores. Porque los servidores no tienen esa gran capacidad de almacenamiento, ¿no? Tanto es la solicitud que se tiene a estos servidores, que si estos servidores no cumplen con la capacidad de información, simplemente lo que va a pasar es colapsar, va a caer, ¿no? Y eso vamos a hablar también en aplicaciones en línea. Cae los servidores. No sé si en la universidad todavía hay este problema, ¿no? Cuando, en mi época, ¿no? Cuando nos matriculábamos, eran la primera, bueno, una semana de matrícula. Había un punto en el cual pues colapsaba el sistema. ¿Por qué? Porque era tanto la cantidad de estudiantes que nos teníamos que matricular que el sistema ya no soportaba ese ingreso de datos, ese ingreso de información. Pero simplemente decía, ya saben qué, hasta aquí nomás, ya me cansé y ¡pam! Caía, ¿no? Entonces, por eso en los servidores también es importante eh, conocer la capacidad, quiénes lo van a utilizar, si va a ser a nivel mundial o si va a ser un grupo de personas en específico. Por ejemplo, ¿por qué les digo esto? El sistema de la universidad, ¿no? Cuando nosotros realizamos las matrículas, ¿quiénes utilizan esto? Los estudiantes, o al menos los que pertenecen a esta institución, ¿cierto? Porque necesitamos matricularnos y ese almacenamiento está en esos servidores de la universidad. Pero una persona de afuera que no pertenece a la universidad, lógicamente no va a tener acceso, ¿no? Entonces siempre es importante saber quiénes lo van a utilizar y qué tipo o qué nivel de capacidad necesito para mis servidores. Y ahora, por ejemplo, tenemos los servidores virtuales también, ¿no? Como les vuelvo a repetir, esto de la virtualización no es un tema de ahora, que se ha hecho famoso
lo que es la virtualización en la época de la pandemia, sí. Pero de que se haya creado solamente para esa temporada es falso. Eso de la virtualización es de hace años también, no es de ahora. No es de ahora, ¿no? Ahí está. Muy bien. Acá, por ejemplo, vamos a hablar un poco de lo que viene a ser el software. ¿Ya? Dentro del software tenemos uno que es muy importante, que vienen a ser los sistemas operativos. Estos sistemas operativos, ¿sí? Permite controlar, ya permite controlar la parte del hardware. Así de simple. Los sistemas operativos permiten controlar la parte del hardware. En otras palabras, si yo tengo un ordenador de última generación o un equipo telefónico de última generación, estos dispositivos no me van a servir absolutamente para nada si no tienen un sistema operativo. El sistema operativo viene a ser una secuencia de pasos, es decir, tiene una serie de instrucciones, ¿ya? Una serie de instrucciones, el cual permite que los dispositivos o la parte física, en este caso el hardware, pueda funcionar. Lógicamente esto a través de las órdenes que nosotros vayamos a dar. Es decir, que nosotros mandamos la orden, no sé, por ejemplo, desde encender el dispositivo. Lo que pasa, ni bien presionamos el botón de encendido, ya sea de nuestras portátiles, de nuestro ordenador de escritorio, para que el equipo, la parte física, el hardware, obedezca esta instrucción, ¿no? Necesita de un sistema operativo. ¿Ya? Necesita de un sistema operativo. Desde encender el ordenador, desde abrir la máquina, o perdón, desde abrir algún programa, desde incluso, no sé, conectarnos, por ejemplo, al Wi-Fi. Cualquier proceso que nosotros hagamos, cualquier proceso que nosotros hagamos, ojo, requiere del sistema operativo. Sin este sistema operativo no podríamos ingresar o no podríamos utilizar nuestros ordenadores. Y no solamente los ordenadores, sino también los teléfonos inteligentes o cualquier otro dispositivo. Entonces, el sistema operativo es una serie de instrucciones, ¿ya? El cual nos permite el manejo del hardware, ¿ya? Ahora, dentro de estos sistemas operativos tenemos el DOS, las Mac, Windows y Linux. Bueno, el DOS ya quedó ahí, pero tenemos, por ejemplo, las Mac, tenemos Windows y tenemos Linux. ¿Qué diferencia habrá entre estos tres sistemas operativos? A ver. A ver. A ver.
A ver, ¿a quiénes utilizan el sistema operativo de las Mac? A ver, Disculpe, profesor, ¿qué dijo? ¿qué diferencia habrá entre estos tres sistemas operativos? A ver, Luis. Las aplicaciones que se les puede instalar y el sistema, ¿cómo se llama? La interfaz gráfica, creo que se le dice. Ya, La capacidad también, profesor, y su capacidad, su sistema también es diferente. ya. A ver, eh, bien, como sabemos, Ingeniero, sí, a ver, Stalin, a ver. el sistema operativo de Linux me parece que es libre y todos los demás son de paga. Ujú, ya, bien. A ver, ¿alguien más? Yo, ingeniero, A ver. este, básicamente, en primer lugar, Windows es un sistema operativo prácticamente es desarrollado por Microsoft y es prácticamente es utilizado casi por la mayoría de personas, ¿no? Por su, Ujú, por su interfaz de usuario al momento de utilizar, que es de manera fácil y básicamente su amplia gama de aplicaciones y programas que tiene, a diferente de otro sistema operativo. Y el Linux básicamente es un sistema operativo de código abierto y que es conocido por su estabilidad y rendimiento y flexibilidad. Y la MacOS es un sistema desarrollado por Apple, ¿no? ujú, Es conocido por su interfaz de usuario atractivo ujú, y su amplia gama de aplicaciones. Y básicamente este es un sistema operativo cerrado. Eso sería. ujú. Ya, muy bien. Claro, efectivamente, muy bien, Alexander. Efectivamente, en realidad tanto Windows como las Mac, ¿no? Son sistemas operativos cerrados. ¿A qué nos referimos con un sistema operativo cerrado? Vean, todo sistema operativo, ¿ya? Tiene un núcleo, ¿ya? Un núcleo. Este núcleo, bueno, en realidad se le llama kernel, ¿ya? Kernel, con K. Kernel, ¿ya? Kernel. Este kernel, ¿sí? Es precisamente el que permite dar las instrucciones. Es decir, yo instalo el sistema operativo, ¿no? Y me permite pues mostrar todo lo que han mencionado, ¿no? La interfaz, el diseño, la barra de tareas, el escritorio, todo eso. Todo eso está contenido en el kernel, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede acá? Linux, ¿ya? Linux, efectivamente, viene a ser un sistema operativo libre, pero ¿por qué libre? Porque precisamente este kernel, ¿sí? Este kernel es libre. Es decir, no tiene o sea, no es cerrado como las Mac o las Windows, no es libre. El cual me permite, ¿ya? Me permite, en otras palabras, hacer ciertas modificaciones al sistema operativo. En este caso, a Linux. Es por eso que, si ustedes buscan en lo que es Linux, existen muchas versiones. Lógicamente, estas versiones con sus actualizaciones más recientes, ¿no? Pero, bien, existen varias versiones y cada una de estas versiones son utilizadas para diferentes propósitos, incluyendo, por ejemplo, lo que son los servidores,
¿no? La elaboración o la creación de los servidores, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en Linux, ¿no? De Linux con Windows y las Mac. Ahora, una de las desventajas de Linux es, por ejemplo, el uso de las diferentes aplicaciones, ¿no? Que en realidad, bueno, esto con el paso del tiempo ha ido disminuyendo, ¿no? Ahora incluso la mayoría, no todos, pero sí muchas ya de las aplicaciones también son compatibles con Linux. Hay varias aplicaciones que son compatibles con Linux, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con Windows y con las Mac? Como bien lo han mencionado, son sistemas operativos cerrados, precisamente por el kernel. Pero, ¿qué sucede acá? Windows, se dice, no, ya voy a hacer un sistema operativo cerrado, pero voy a dar la siguiente opción. Dice, ¿no? Ya. Mi sistema operativo va a ser compatible, ¿sí? Va a ser compatible con la elaboración de programas de otros desarrolladores, ¿ya? Es decir, que nosotros podemos instalar aplicaciones o programas a nuestro sistema operativo Windows 10 que, ojo, no necesariamente pertenecen a Windows 10 o que no hayan sido desarrollados, ya que no hayan sido desarrollados por Windows 10, ¿no? O en otras palabras, ya, ¿no? O en otras palabras, ¿no? Por el creador, ¿no? De Windows, ¿no? Es el señor, ¿quién es? Bill, ¿quién es el creador de Windows? No, ya, exacto, ¿no? Por Bill Gates, ¿ya? Entonces este personaje, ¿no? Dice, ¿no? Mi sistema operativo, ¿ya? Va a ser libre, o perdón, no libre, sino voy a permitir de que otros desarrolladores, otras empresas desarrolladoras puedan elaborar sus programas, ¿no? Y estos programas puedan ser compatibles con mi sistema operativo. Entonces, por eso que buscamos, ¿no? Cuando buscamos, podemos tranquilamente buscar versiones para Windows. Cosa que no sucede, por ejemplo, con las Mac, ¿no? En este caso, pues necesariamente debemos descargar de la tienda. No es mucho más cerrado, mucho más exquisito en ese aspecto, ¿no? Ahí está, ¿ya? Pues son algunas características de los sistemas operativos, ¿sí? Que no se olviden, un sistema operativo es una serie de instrucciones, ¿sí? Que nos permite dar órdenes a los diferentes dispositivos, ¿sí? Muy bien, ¿no? Hay computadores Mac, ¿no? Las aplicaciones deben ser compatibles con el sistema operativo. De ahí tenemos las portátiles, ¿no? Las portátiles son, bueno, no ordenadores, sino que esas portátiles pueden ser transportadas de un lugar a otro. Ya, básicamente ya estamos hablando acá de lo que es la, la conexión inalámbrica, ¿no? Ahí está. Bueno, actualmente ya en la mayoría de las últimas generaciones de las portátiles ya no hay este tipo de entrada. ¿Qué tipo de entrada es esta? Ethernet. Entrada Ethernet, ¿no es cierto? Ah, sí, sí. Muy bien. Esta entrada, por ejemplo,
es la que nos va a permitir, ¿no?, la transferencia de datos, es decir, de Internet. ¿No es así? Entonces, vean, siempre hay una ventaja y desventaja con estas herramientas, ¿sí? Entre las señales Wi-Fi y la conexión Ethernet, las señales Ethernet me permite de alguna manera tener una mejor estabilidad, ya tener una mejor estabilidad de señal, ¿no?, de la señal. Siempre me va a permitir una mejor estabilidad. La desventaja sería en el hecho de que, por ejemplo, yo quiera movilizarme con mi portátil, ¿no? Si estoy en el primer piso y quiero ir al segundo, no voy a estar caminando con mi cable, ¿no es cierto? Entonces siempre existe esa ventaja y desventaja, ¿no? En caso del Wi-Fi, ¿no?, la desventaja sería, en este caso, primero la zona, ¿no? La zona. Si por ejemplo, yo estoy en una zona donde hay árboles, ¿no?, bastante vegetación, sobre todo árboles. Los árboles son evitan que estas señales viajen con esa frecuencia, ¿no? O sea, son murales para las señales Wi-Fi, ¿no? Entonces, esa sería tal vez una desventaja del uso del Wi-Fi, ¿no? Esto influye también, sobre todo ahora que estamos en lluvia, estamos en una zona donde llueve bastante, ¿no? Bueno, en el caso del Cusco, no sé si todos estén en Cusco. Por ejemplo, eso también influye bastante a las señales, ¿no? Influye bastante, entonces esa sería tal vez una desventaja, ¿no? Ahí está. A ver. De ahí, bueno, esto lo vamos a ver ya en la parte práctica, lo que es el cuidado de las portátiles, vamos a ver lo que es el consumo de energía. Tenemos también lo que es, por ejemplo, programas que se ejecutan en un segundo plano, ¿no? Estos programas de segundo plano, sí, ojo, lo único que hacen es muchas veces quitar los recursos de nuestros ordenadores, ¿no? Entonces vamos a ver también cuál es el proceso para poder cerrar estos programas en segundo plano. No todos los programas que se ejecutan en un segundo plano son malos. Ojo, hay algunos que sí son necesarios, ¿ya? Pero hay otros que no. Entonces lo vamos a ver en la parte práctica, ¿ya? ¿Sí? Lo que es el ahorro de energía, como les mencionaba, ¿no? Vamos a ver también algunas opciones de configuración ahí. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el uso de las tablets, ¿no? Unas características. Bueno, en ese caso las tablets solamente tienen una conexión Wi-Fi, son más prácticas para poder transportarlo, ¿no? Eh, También tuvo estas tablets su temporada, ¿no? Es más, habían tablets que lo podías utilizar como teléfono también, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Tenemos los teléfonos inteligentes, ¿no? Ahora, bueno, en un teléfono inteligente tenemos radio, tenemos cámaras, todo. Incluso hay un dibujo una imagen, imagen muy interesante de todo eso, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, en el caso de los teléfonos inteligentes, nosotros utilizamos las famosas aplicaciones, ¿no? Entonces, estas aplicaciones, ojo,
Vean, son pequeños programas que cumplen funciones muy específicas. Muy específicas. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Lógicamente un teléfono inteligente no va a tener la misma capacidad, ¿no? O el mismo nivel de almacenamiento que una portátil o un ordenador, ¿cierto? Entonces, de ahí que utilizamos las aplicaciones. Las aplicaciones, les vuelvo a repetir, son pequeños programas, como mencionan ahí, que cumplen, ya que cumplen funciones específicas, ya funciones específicas, ya. Muy bien. Bueno, de ahí tenemos el hardware, como bien lo han mencionado, el hardware es la parte tangible, la parte que nosotros podemos ver y tocar, ¿no? O la parte mecánica, ¿no? Dentro de esto vamos a ver lo que son los dispositivos de entrada y salida. Cuando hablamos de un dispositivo de entrada, vean, por ejemplo, a ver quién quiere participar, a ver. Los UCB iba a decir, profesor. Ya, a ver, pero ¿qué es un dispositivo de entrada? A ver, Son los... se dan especialmente aquellos datos que van a ingresar a la computadora. ya, ya, a ver, ¿quién más? A ver, Alexander. Ingeniero, los dispositivos de entrada básicamente van a ser aquellos equipos encargados de introducir datos en la memoria central de la computadora para su tratamiento, en donde a través de ellos se va a transformar la información de entrada en señales eléctricas. Ya. A ver, no nos vayamos tan lejos. Ya. Está bien. Vean, pero ojo, 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 aquí una observación. Hay que, estamos hablando, a ver, primero, es cierto, para poder utilizar cualquiera de estos dispositivos, y por ejemplo, un poco de lo que mencionaba vuestro compañero este Alexander, eh, debe existir pues una señal, ¿no? En este caso pues una señal eléctrica, ¿no? Sin embargo, hay que diferenciar los tipos de dispositivos que nosotros utilizamos tanto para la entrada y la salida de la información. Entonces, primero, cuando hablamos de los dispositivos de entrada, estamos hablando de las herramientas que nosotros utilizamos, nosotros como usuarios, utilizamos para dar las órdenes, ¿ya? Para dar las órdenes al ordenador, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, si yo quiero escribir un texto en este programa, si yo quiero escribir un texto en este programa, ¿qué dispositivo utilizo? Teclado. Ya, muy bien, Un teclado y un mouse, profesor. el teclado, ya, muy bien. Claro, para seleccionar, por ejemplo, el tipo de fuente, ¿qué hago? Utilizo el teclado, ¿no? Para El la, mouse. o el mouse, ¿no?
para la selección, ¿no es cierto? Pues bien, cualquier herramienta que nosotros utilicemos, es decir, nosotros lo utilizamos para dar la orden al ordenador, ¿ya? Al ordenador, ¿ya? Entonces, esas herramientas son las herramientas de entrada. Es decir, lo que yo utilizo como usuario y poder ordenar al dispositivo. ¿Ya? En este caso, como bien lo han mencionado, si yo quiero escribir, ¿qué utilizo? El teclado. Si yo quiero seleccionar, ¿qué utilizo? El mouse. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera reconocemos los dispositivos de entrada. ¿Y cuáles vendrían a ser los dispositivos de salida? En este caso vendría a ser ya el resultado que nosotros obtenemos. Por ejemplo, yo escribo el texto. He escrito mi texto. ¿Dónde estoy visualizando ese resultado? La pantalla. En la pantalla, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces la pantalla vendría a ser un dispositivo de salida. Por ejemplo, yo quiero escuchar música. ¿Qué dispositivo utilizo para escuchar música? Para que salga el audio. Parlantes. Los parlantes, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos un dispositivo de salida. ¿Ya? Entonces va a ser, en este caso, los dispositivos de salida, ¿sí? Van a ser, o va a ser el resultado o la respuesta, ¿ya? Que nosotros recibimos del ordenador hacia nosotros, ¿sí? Ahí está, ¿no? Monitor, parlante, los proyectores, la cámara, impresora, entre otros, ¿ya? Y por último tenemos lo que es los dispositivos de entrada y salida, es decir, que cumplen ambas funciones. Sí, en este caso, el mejor ejemplo vienen a ser las impresoras multifuncionales. ¿Sí? La cual, ojo, en este caso, y aquí ya entrando al tema de los diferentes puertos, ¿no? Estas impresoras, ojo, estoy hablando del puerto, de la conexión que tienen esas impresoras, que son llamadas puertos paralelos. ¿Ya? Puertos paralelos. Que en sí, en ese puerto paralelo, entra la siguiente entrada, este de aquí. Este de aquí. Y acá ya estamos viendo lo que son los puertos de conexión. En este caso, lo que son los puertos o las conexiones USB. ¿Ya? USB. Entonces, acá por ejemplo, tenemos el tipo de entrada USB tipo B. Esta conexión es precisamente a la que va a las impresoras, ¿cierto? Entonces, este tipo de conexión va al puerto, ¿sí? Al puerto paralelo a este de acá, ¿ya? A este de acá, el cual, bueno, es el de la impresora, ¿cierto? Ahora, ya muchas de estas entradas ya han desaparecido, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguien se acuerda de esta entrada, la entrada mini, ¿no? Luego apareció la entrada micro
¿no? Y ahora tenemos pues lo que es la entrada de tipo C, ¿no? La entrada de tipo C, ¿no? A esto, bueno, nosotros seguimos utilizando este tipo de entrada que es la entrada de tipo A, tipo A. ¿No? Ahí está. No son algunas de las entradas que nosotros vamos a poder observar aquí. A esto, por ejemplo, también tenemos esta otra entrada. PC2. A ver. ¿Dónde estás? Ya, esta entrada, vean. A ver, ¿alguien lo reconoce? Sí, es entrada para el mouse y el teclado. Ya, las entradas de mouse y teclado, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo se llama pero esa Sí, entrada? PS12, Las PS, PS2. PS2, ¿no es cierto? Muy bien. Exacto, son las entradas PS2. ¿Ya? Sí, efectivamente, ¿no? Estas entradas, por ejemplo, ya prácticamente ya no se utilizan, ¿no? Ya no se utilizan, ¿no? Pero, bueno, en el caso de los ordenadores todavía, ¿no? En los ordenadores, perdón, en los ordenadores de escritorio, ¿sí? Todavía tienen esas entradas, ¿no? Pero, como les digo, ya no se utilizan estas entradas, ¿no? Ya no se utilizan estas entradas. ¿Sí? Muy bien. Listo. A ver, esta otra entrada, a ver. Ujú. A ver, ¿qué cable? A ver, Es el cable VGA para el monitor, cable VGA. Muy bien. ¿Qué me permite este cable VGA? a proyectar la imagen a la pantalla. Son de proyectores. Ya, muy bien. Bien, el VGA, ojo, viene de Video Graphic Array, ¿no? Que es una transferencia, ojo, una transferencia de imágenes, ¿ya? Una transferencia de imágenes, solamente imágenes. Eso por una parte. Dos, la transferencia que se da en este tipo de cables es una transferencia análoga, ¿sí? Sin embargo, con el, con el uso de la tecnología, la evolución de la tecnología, ¿no? Apareció otro. Este sí lo conocen. Que viene a ser este de acá. ¿Qué entrada es? HDMI. El HDMI, ¿no es cierto? Muy bien. Que en este caso me permite una transferencia ya prácticamente digital. Una transferencia de información digital. ¿Sí? No solamente eso, sino que también me permite una transferencia de audio y video.
¿ya? Audio y video, ¿ya? Entonces tenemos estas dos, estas dos, estos dos tipos de transferencia de imagen y video. No, perdón, de audio y video, ¿ya? El VGA, ¿sí? Me permite una transferencia de video, de imagen, en realidad, imagen, y el HDMI de audio y video, ¿sí? De audio y video, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿no? HDMI, interfaz multimedia de alta definición, transferencia de datos de audio y video, ¿sí? A ver, para terminar esta parte. Ajá. Ya. ¿Qué función tiene la piel? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, ¿qué función tiene la piel? A ver, jóvenes, ¿qué función tiene la piel? A ver, De protegerlo de los rayos del sol, ¿no? ya. Bien, ¿qué más? Ya. En otras palabras y de manera resumida es proteger las partes internas, ¿no? de nuestro cuerpo. ¿O me equivoco? Correcto, profe. Ya. Docente, entonces esas protecciones podrían ser mediante contraseñas, claves, así más o menos. Mm, no, no, todavía no. Ese es otro punto. Para la protección de contraseñas existen muchas otras herramientas. ¿Ya? Vamos a ir paso a paso eso también. Vamos a hablar también de ese tema de protección de contraseñas, ¿no? Siempre es importante tener eso en cuenta. Es más, rápidamente. Eh, es recomendable siempre ya cambiar sus contraseñas cada 3 6 meses. Lógicamente existen muchas aplicaciones, muchos programas que nos permite proteger no solamente nuestras contraseñas, sino nuestra información de manera general. Pero de plano les voy diciendo de que nada en internet, ojo, es 100% seguro. Siempre va a haber un talón de Aquiles, como quien dice. Siempre va a haber ese talón de Aquiles, el cual va a permitir, pues, o va a ser aprovechado para el robo de información. ¿Ya? A ver, ¿cómo se llama este dispositivo que están viendo en pantalla? Es el case que básicamente va a cubrir los componentes del computador. ¿Ya? La referencia de la piel con el ser humano sirve para proteger el hardware. Ya, pero ¿cómo se llama? A ver.
Ahora vayamos por el nombre, por ahí ya lo dijeron. A ver, Cassette. ya. ¿Alguien más? ¿Algún otro nombre? ¿Qué hizo? CPU. Ujú, ya, CPU, ingeniero. ya, muy bien. ¿Alguien más? Monitor. Monitor, no, no es el monitor. Se han ido de extremo a extremo. Ya, Cassette, docente. ya, no, también. Case, ¿no? Case. Ya, muy bien. A ver, muy bien. ¿Qué pasaría si, a ver, un poco para lo que iba para lo que indicó vuestro compañero, Alexander. A ver, mm, ¿qué pasa si les digo que lo que ven en pantalla se llama cerebro o cuerpo humano? ¿Estaría bien? Un cuerpo humano, profe. Por eso, cuerpo humano o cerebro. Cualquiera de los dos es válido. ¿Estará bien? ¿Por qué cerebro, profe? Porque así se llama, bueno, yo lo digo. Lo que yo digo es ley. A ver, ¿estaría bien? A ver, ¿estaría bien si lo llamamos de esa manera? Pero el cuerpo sería todo en general y el cerebro sería una parte, profesor, del cuerpo. Ya, ya lo mismo ustedes me acaban de decir. Vean, ¿qué sucede acá? Primero, sí, efectivamente, ¿no? Es el cuerpo humano. Como el cuerpo humano tiene órganos internos, ¿no? Incluido el cerebro, corazón, el hígado, los pulmones, entre muchos otros órganos internos. Entonces, ¿qué sucede acá? Primero, el cuerpo humano, no la piel, ¿no? Ayuda a proteger todos los órganos, incluyendo también, bueno, parte de la estructura ósea, ¿no? Entonces, dentro de lo que viene a ser el hardware, ¿sí? Nosotros vamos a ver dos características más, que son los componentes externos y los componentes internos. Para empezar. Dos, ¿por qué les decía que aquí se llama cuerpo humano o cerebro? Porque ustedes me han mencionado que esto se llama CPU o case. Y no es así. Esto no se llama CPU. No es el CPU. Por eso les decía, ¿no? Esto es cuerpo o cerebro. Y lógicamente el cerebro no es todo esto, sino es parte del cuerpo humano. No es un componente, es una parte interna de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahí arriba está el cerebro, ¿cierto? Es una parte de cuerpo humano, pero no es el todo. Y lo mismo sucede acá. Este case, su función principal es proteger, como bien lo han mencionado, a los componentes internos del ordenador, que es la RAM, la placa madre, la tarjeta de video de red, entre otros componentes. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede acá? Como les mencionaba, su función principal de este componente, que es el case, ojo, tiene muchos otros nombres. Case en otros lugares le llaman torre, ¿no? ¿Qué otro nombre más tiene? Caja, ¿no? Caja, ¿no?
dependiendo de la zona tiene diferentes nombres, ¿no? Entonces, está encargado, les vuelvo a repetir, de proteger a los componentes internos. Es decir, es como si el cuerpo humano, ¿no? La piel, ¿no? Protegiera al cerebro, ¿no? Al corazón, a los pulmones, entre otros, ¿no? Es la misma funcionalidad. ¿Ya? Entonces, primero, este componente no es CPU, se llama case. ¿Qué viene a hacer? ¿Qué viene a hacer el CPU? Es este componente. ¿Dónde estás? Ya, ya. Ahí está. Este es el CPU, El cerebro. como el cerebro, que es el encargado de enviar todas las instrucciones que nosotros damos. En otras palabras, es la unidad central de procesamiento. Es el encargado de procesar toda la información que nosotros ordenamos a los ordenadores. ¿Sí? Ese es el CPU, es un componente nada más. Ese es ese pequeño componente. Ese es el CPU. Chicos, entonces, lógicamente ya en nuestro ambiente social, tecnológico, ¿ya? Se ha ido malformando pues lo que es el CPU, ¿no? CPU le llaman efectivamente, ¿no? A esto, lo cual está mal, ¿no? No debería ser así. Pero ya ustedes ya saben, ya conocen cuál es el CPU y cómo se llama este componente, ¿no? Que es el case. Case, caja o torre, como le llaman en algunos otros sitios, ¿sí? Entonces, recuerden, el case está encargado de proteger a los componentes internos, ¿sí? Y el CPU, que viene a ser la unidad central de procesamiento, que es la encargada precisamente de enviar todas las instrucciones a los diferentes componentes. ¿Ya? A los diferentes componentes. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, nos quedamos acá. ¿Ya? Y continuamos el día lunes. ¿Ya? Sí, Diego. Profe, ¿cuándo va a mandar?